Amados hermanos, les voy a invitar a tomar asiento, por favor, y abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Y meditar en este tema, como lo es fortalecer la familia en la sabiduría del Señor. Yo me alegro con los hermanos por contar con niños que cantan a Dios, pero lo lindo que se ven cantando debe reflejarse en lo lindo en que los padres les enseñamos el Evangelio, que es más fundamental incluso. La corona y el collar de la sabiduría hoy como tema central de esta exposición. Voy a invitarle entonces, reitero, Proverbios 1, 8 y 9, y voy a dar lectura a la versión Reina Valera contemporánea. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre, y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Adorno de gracia serán sobre tu cabeza y collares alrededor de tu cuello. Oremos al Señor. Soberano Dios, amado Padre Celestial, en este día nos rendimos una vez más delante de tu presencia para en primer lugar agradecer esta convocatoria amorosa que nos haces para que juntos te adoremos, para que juntos meditemos en tu ley y también, Señor, que mientras te adoramos y ahora oímos tu mensaje, puedan nuestras vidas ser reorientadas hacia ti, hacia un entendimiento pleno del Evangelio y una comprensión sabia de lo que significa esta responsabilidad que nos has dado con nuestra familia, con nuestros hijos. Que aquellos que son padres puedan instruir con amor, y también que aquellos que aún no lo son puedan recibir esta instrucción para cuando lo sean. Presenten ese evangelio que nos ha hecho tanto bien. Oh Dios, te ruego que nos concedas sabiduría para recibir tu palabra y también para comprometernos a vivir por ella. Te alabamos, Señor, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que frente a nuestros ojos vemos a los niños, nos produce alegría. En algunos casos produce impaciencia, obviamente el comportamiento es bien intenso a veces, pero nos produce alegría a los niños. Más alegría es cuando los vemos por primera vez, cuando llegan a este mundo. Algunos padres han tenido la posibilidad de ver a sus hijos recién nacidos al minuto, a los segundos. Algunos mientras que va saliendo desde el vientre de la mamá, y todo eso son momentos muy de mucha luz, de mucha alegría. Y proyectamos muchas cosas respecto de esos niños. Hay personas que proyectan que ellos sean grandes profesionales en el futuro. Hay personas que establecen el éxito y el bienestar de sus hijos en razón de los logros materiales o los logros humanos. Entre lo cual no hay nada que podamos decir negativo en sí mismo. El problema radica en sobre qué está cimentada la vida del padre o la madre y sobre qué está cimentada la vida de ese hijo en quien proyectamos. Una canción de un chileno decía, bueno, será un ingeniero, arquitecto, un gran médico, un gran abogado, como que si ese fuese el fin de la vida. Hay una canción muy famosa de un cantante cristiano, Santiago Benavides, que expone en su canto, probablemente los niños sabrán hasta chino mandarín, que van a aprender piano y probablemente van a ver realizada la vida en las cosas que ellos van a poder hacer y ejecutar. Pero mucho más importante que los niños sean conscientes de que Dios les ama. Y no serán conscientes de que Dios les ama si es que los padres no les transmiten ese amor de Dios a sus hijos como padres y madres amorosos. Y mucho menos esos hijos que no han tenido una comprensión del amor de Dios podrán amar a Dios. Por tanto, si hay una cosa que puede hacer como una oración
del pueblo de Dios presente hoy y una oración, pero potente, hermanos, que nazca de lo profundo de nuestro corazón, es que nuestros hijos amen a Dios. Que sea nuestra principal tarea, el que nuestros hijos amen a Dios. Si tu meta hoy es que tu hijo sea un gran profesional, es una meta mezquina. Y no solo eso, está lejos de Dios. Si tu principal meta es que tu hijo ame a Dios y tu hija ame a Dios, considérate en tu vida una obra realizada. No por lo que te expone la predicación, sino por lo que el propio Dios te dice ahora en consejo a través de la escritura inspirada por Dios a través del sabio Salomón. Y tenga el texto abierto porque vamos a meditar en estos dos simples, breves versículos, pero muy profundos en la verdad espiritual que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta mañana. Hace algunos años se cuenta la historia de un anciano pastor que relataba una escena inolvidable. Durante una visita pastoral entró en la casa de un hombre grande, mayor, que estaba cerca ya del final de su vida. Era el momento en que reflexionaba alrededor de los hijos, en los pasajes de su vida. Y era un creyente fiel, un creyente sencillo, alguien que había trabajado durante décadas, como muchos de los que estamos aquí, para sostener a nuestras familias, a nuestros hijos, para que el pan llegue a sus casas. Pero vivía con el temor del Señor. Y mientras conversaba, le pidió a uno de sus hijos que estaba ahí un cuaderno en que estaba guardado en un escritorio cercano a su dormitorio. Y el hijo lo fue a buscar, lo puso en sus manos, ese cuaderno viejo, ese cuaderno que había sido ya gastado por los años, esos cuadernos que no están con olor a nuevo, sino que ya están con las hojas roñosas. Cuando el pastor le preguntó, ¿y qué era eso? ¿Qué era el cuadernito antiguo y viejo que estaba ahí? Este hombre respondió, son las cosas que mi padre me enseñó. Ya el hombre viejo tenía ese cuaderno roñoso con los consejos de su padre. O sea, muy, muy viejo el documento. Y al abrirlo, el pastor descubrió que aquellas páginas estaban llenas de versículos de la Biblia redactados a mano. Versículos de la Biblia citados a mano por el papá de este anciano. Y en una de esas páginas había un versículo que la repetía constantemente cuando era joven su papá. Dice así, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Escucha la enseñanza de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces el hombre ahí cerró el cuaderno y dijo algo que el pastor nunca volvió a olvidar. Muchas cosas en mi vida las olvidé, pero lo que mi padre me enseñó de Dios nunca se me fue del corazón. Muchas cosas yo pude haber olvidado, pero las cosas que mi padre me enseñó de Dios no las olvidé jamás. Esta historia, hermano, nos recuerda una verdad muy profunda. La sabiduría que forma una vida muchas veces va a nacer en los lugares más sencillos, en los lugares más humildes. No va a darse en las grandes cátedras, no va a darse en las grandes catedrales, no se va a dar en los espacios de mayor pomposidad. La verdad de Dios se manifiesta en las cosas sencillas, indistinguibles a los ojos de los hombres, pero para Dios son muy profundas. Por eso el libro de Proverbios comienza de una manera particular aquí. No comienza con un rey hablando a una nación, ni con un maestro frente a una multitud. Comienza con un papá hablándole al hijo y diciéndole, hijo, escucha. Hijo mío, escucha. Hermanos, Dios ha querido que la sabiduría, que su poder, que su autoridad se manifieste en cosas sencillas y que comience a formarse desde el hogar. Por eso Proverbios 1:8 encontramos verdades que nos muestran cómo Dios forma hogares, familias que temen al Señor. En otras palabras, la sabiduría que se escucha en el hogar se convierte en honor en la vida para siempre, perpetuamente. Y hay diferentes alternativas. Puede que tu infancia, tu juventud, tu adolescencia, nunca hayas tenido una instrucción sabia de un padre o una madre sabio. Pero para ti va este consejo, que en el momento en que te corresponda llevarlo a cabo y ejecutarlo, tú seas este hombre sabio que transmite este pensamiento a tu hijo y ese hijo a tu nieto, y así de generación en generación. Hay una impresión muy antigua, los eruditos dicen que Salomón escribió Eclesiastés en su vejez, y alguna de las formas para ejecutar esa afirmación es porque
dice explícitamente un texto muy conocido de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años sobre los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. ¿Recuerdan ese versículo? Ya, una de las formas para afirmar que Salomón escribe viejo Eclesiastés es esta expresión. Hay otros eruditos, en los cuales al leer Proverbios yo me acerco más, dicen que el libro que él escribe en la adultez, en la ancianidad, en la vejez, es Proverbios. Porque Proverbio, más allá de referirse específicamente a la sabiduría que lo hace, se refiere a una sabiduría que provee Dios en el período de una vida. Y enfatiza esta idea de la reprensión para el hijo y la hija en razón de lo que significan las tentaciones de esta vida. Una sabiduría femenina en desmedro de una desobediencia femenina, de un lenguaje femenino. Por eso la mujer virtuosa que aparece en Proverbios 31, algunos lo instruirán directamente en relación con el ideal de mujer, una expresión utópica. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Han leído Proverbios 31:10? Como la madre del rey Lemuel se refiere a su hijo. Sin embargo, esto es mucho más profundo, hermanos. Y es que Proverbios 31, si bien enfatiza cómo ha de ser una mujer de Dios, joven o anciana, enfatiza en qué se traduce la verdadera sabiduría como temor de Dios, en referencia a lo que significa para los hombres y mujeres ir en contra de Él. Vamos ahora a meditar en esta sabiduría de Dios en tres expresiones fundamentales en estos dos versículos. Lean primero la primera parte del versículo 8 junto conmigo. Esa sabiduría que nace cuando se escucha en el corazón. Atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre. Escucha las correcciones de tu padre. Seamos honestos, respondamos a esta pregunta con honestidad. ¿Somos personas que sabemos escuchar la corrección? Sí, algunos saben, otros no. Gracias, hermano, por la honestidad. ¿Tenemos un corazón dispuesto a ser enseñado? ¿O más bien nos incomoda cuando la gente nos dice las cosas? No estoy aquí refiriéndome a la forma en que se refieren. Hay gente muy hostil para hablar. Pero al pan, vino, ¿cierto? Cuando nos dicen lo que es, y eso significa confrontar mi propia realidad, ¿nos acomoda o nos incomoda? Con honestidad, usted responderá a su corazón, es incómodo. Y una de las primeras cosas que dice después de la introducción a Proverbios es justamente esto: escucha, atiende, pon atención a la corrección. Pon atención a la corrección. ¿Han escuchado ustedes que Deuteronomio 6:4 es el lema central de la fe hebrea y sobre el cual demarca su oración? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, ¿cierto? Eso se conoce también como el famoso Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. ¿Sabe cómo comienza esta expresión? Atiende, es justamente esa. Shema Bení, escucha, hijo mío. Y no escucha, Israel, escucha como papá, hijo, esta instrucción. Y primero, no desatiendas la corrección. Que no te incomode, aunque te incomode. Que no te afecte incluso aunque no sea grato a tu oído. Vivimos en una cultura donde la gente valora la independencia. Donde la gente dice, yo soy libre de tomar mis propias decisiones. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera y lo que a mí me plazca. Y si esa orientación es la que tú has escuchado constantemente por la invasión de los medios de comunicación, déjame decirte que Dios te dice lo contrario. Aléjate de ti mismo. Deja de pensar de que por ti mismo lograrás tomar buenas decisiones. Porque si quieres depender de ti mismo, obtendrás el fracaso. Aléjate de tu propio corazón. No pongas atención a lo que tu mente te dice. Presta atención, dice el Padre, a lo que Dios dice. Y lo que Dios dice no está en coherencia con nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que Dios dice tiene que ver con Él, con su gloria, su poder y su honor manifestado en su sabiduría.
Por eso aquí el texto comienza con una expresión profundamente significativa. El Padre se dirige al Hijo con palabras llenas de cercanía y de responsabilidad. Y le dice, atiende la corrección. Atiende la corrección. Desde las primeras palabras del libro nos hemos introducido una escena familiar. Me pongo a pensar en el living, en la mesa, en la cocina. Los del sur dirán en la cocina porque ahí se da todo, ¿cierto? La cocina son living, comedor, todo. Pero en el seno del hogar, en la casa, hijo, escucha la reprensión. En nuestro idioma solemos entender escuchar como el acto de percibir un sonido. Pero este texto es mucho más profundo. Escuchar no significa solamente el ejercicio auditivo. El ejercicio auditivo consiste en escuchar, oír un sonido, pero darle sentido y apreciarlo en el corazón. Esta palabra que dice, escucha, hijo mío, no es solamente que prestes oído, es presta atención, escucha con atención. De la misma manera, cuando el padre en Proverbios llama a su hijo a entender, lo está diciendo algo muy, muy profundo aquí. Abre tu corazón, reconoce que necesitas sabiduría y permite que la instrucción que vas a recibir forme tu vida, forme tu bienestar y sobre todas las cosas forme tu propio carácter. Nos recuerda, hermanos, que la sabiduría no comienza con el conocimiento intelectual. La sabiduría no comienza con la memorización de versículos, que es importante, recordemos eso, acuérdense, un versículo por libro de la Biblia por lo menos. Pero la sabiduría no comienza solamente con la memorización. La sabiduría comienza con la disposición del corazón. En otras palabras, lo que usted y yo conocemos como el temor del Señor. Teme al Señor para ser sabio, pues que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nadie tendrá sabiduría si no teme al Señor. Nadie tendrá la gracia de Dios en su vida, en su conducta, si no teme al Señor. Por eso comienza cuando el hijo se vuelve dócil, cuando el hijo recibe la reprensión, cuando reconoce que no lo sabe todo. Un padre que va a corregir al hijo no lo hace porque quiere su mal. Ningún padre que va a corregir al hijo lo quiere hacer para que él llore y se lamente. Lo que quiere buscar es que más adelante no le afecten más estas cosas. Las correcciones son porque amamos. Por eso si hay una forma en que entendemos el corazón de Dios es cuando somos padres o madres. Si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Mateo 7:7. ¿Recuerdan el texto? Si nosotros damos cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Si tú quieres conocer gran parte del corazón de Dios, ese corazón paternal de Dios, lo experimentas y lo sabrás cuando tienes un amor profundo por tu hijo o por tu hija. Si algo que tú haces cuando los ves dormir en la noche o cuando los has visto dormir en la noche, ojalá Dios los libre de accidentes, Dios los libre de peligros, que no sufran. Pero probablemente no podremos evitar que sufran. La canción de los Locos Bajitos de Serrat lo cantaba, ¿cierto? No podemos evitar que el sufrimiento de los hijos. Nos encantaría evitar el sufrimiento. Pero creo que sí tú puedes evitar. Y es el hecho de que reciban la instrucción de Dios. Tú lo puedes hacer. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿En un mes? No, esto comienza ahora. Esta responsabilidad es de hoy. En la antigüedad, cuando los artesanos forjaban la espada, el metal debía pasar repetidas veces por el fuego y luego ser golpeado con martillo. ¿Qué hacía el fuego aquí? Ablandaba el metal y los golpes del martillo le daban forma y luego una fuerza, luego una precisión. Si el metal pudiera hablar, probablemente preguntaría, ¿por qué debo pasar por el fuego? ¿Por qué debo pasar por el martillo? Pero el artesano sabe exactamente lo que está haciendo. Cada momento en el fuego y cada golpe en el martillo tienen un propósito, y que es transformar una pieza de metal común en una espada fuerte y en una espada útil. Así la disciplina y la corrección, queridos hermanos, forman el carácter del hijo y de la hija, moldean la vida, fortalecen el discernimiento y aprende a que le digan que no, partiendo por tolerar la frustración, partiendo porque no me lo sé todo y no haré lo que quiero siempre, cosa que esta realidad actual es tan insistente, que los hijos hagan lo que quieran y piensen lo que quieran. Todo está bien. ¿Qué quiere? Está bien. ¿Quiere todo? Está bien. Todo está bien. ¿Y cuándo reciben un no? Yo recuerdo la oración de
una expositora de una iglesia que oraba a Dios por sanidad de un amigo y decía, declaramos sanidad y Dios no aceptamos un no por respuesta. ¿Escuchó eso usted? Ahí le voy a poner el link. Esa bestialidad, esa herejía así potente, son las que le transmiten esos oradores a sus hijos. Declarar sanidad, declarar que Dios va a hacer algo sin tener la certeza de que Dios lo va a ejecutar, primero es mentir y segundo es atentar el corazón del propio Dios. Eso se hace desde la ignorancia y segundo desde corazones completamente torcidos a la autoridad de Dios. En otras palabras, ese tipo de padres y de madres, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Que cuando a ti te digan que no, no lo debes aceptar. Debemos aprender, hermano, que nuestros hijos reciban el no por respuesta desde ti mismo. Si el hijo quiere acostarse a las 12 de la noche viendo televisión, no lo dejes ser. Tú eres el papá y la mamá. Es más, las pantallas hacen tanto daño que ojalá no vieran, pero 0 minutos. Pero si tú autorizas que tu hijo se amanezca viendo televisión o jugando en redes sociales o cualquier cosa, le estás diciendo que no hay límites y que en el futuro, en esos límites, no tendrás control. El hermano Charles Bridges, un famoso autor puritano, escribió acerca de este pasaje: la instrucción paternal es el primer canal por el cual Dios comunica su sabiduría al corazón del niño. Y queridos papás presentes aquí, tenemos una responsabilidad muy grande. Y es que como siervos de Dios, cabezas del hogar, tenemos la autoridad de Dios para guiar a nuestras familias. Y segundo, para decirle a nuestros hijos el evangelio. Y dentro de ese evangelio también está la palabra no. Hija, hijo, no. Al considerar esto debemos volver a preguntarnos algo que nos incomoda en nuestra vida, hermano. ¿Tenemos un corazón dispuesto a escuchar la corrección de Dios que coloca en nuestra propia vida? ¿Estamos acostumbrados a escuchar el no de Dios? ¿O somos como esta predicadora que decía, no aceptamos el no por respuesta? ¿Estamos llanos a decir lo que tú quieras, Señor? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, aquí está mi vida, mi corazón, haz con ella lo que tú quieras? ¿O las expectativas que tienes de Dios son las que tú te generas a ti mismo? ¿Y crees que Dios va a hacer lo que tú quieres que Él haga? Más allá de que son sinceras las oraciones por bendición y por sanidad, y yo oro por eso, debes saber de que el control y la última palabra no la tienes tú, la última palabra la tiene Dios. Y esta palabra va para los padres y los hijos. La última palabra sobre ti mismo, sobre tu mamá y papá y sobre tus hijos e hijas, no la tienes tú ni ellos. La última palabra la tiene el Señor. Tampoco el pastor, tampoco el consistorio. La última palabra siempre la tiene Dios. ¿Sabemos recibir la instrucción que viene a través de los papás? ¿Sabemos recibir la instrucción que viene de nuestros líderes espirituales? ¿Sabemos escuchar el consejo, la orientación de un consistorio, de un pastor? ¿O tenemos un corazón constantemente rebelde a la autoridad de Dios? Porque la verdad, hermanos, que este texto nos enseña es súper sencilla, pero profundamente transformadora. La sabiduría comienza cuando el corazón está dispuesto y abierto a aprender. La segunda parte del versículo 8 dice, no menosprecies las enseñanzas o la enseñanza de tu madre. No menosprecies las enseñanzas de tu madre. La sabiduría se transmite cuando el hogar enseña la palabra del Señor y no solamente papá, escuchen, mamá. Mamás presentes. Hoy día no es el Día de la Madre, sino que es el Día del Señor donde escuchas que tienes una gran responsabilidad. Escucha la instrucción de tu madre. Hay dos aspectos literarios muy fundamentales aquí. Primero es que esta palabra instrucción, esta palabra que se refiere como a orientación, enseñanza, se traduce en una palabra muy conocida por ustedes. Acuérdense, instrucción o enseñanza. ¿Qué palabra se traduce del hebreo? Torá. Esta es la enseñanza. Torá está aquí. ¿Cuál es la Torá? El Pentateuco, ¿cierto? Lo hemos estudiado. El Pentateuco, que es Torá en hebreo, significa ley o instrucción. Es una palabra femenina, termina en femenino y significa literalmente instrucción. Mamá, instruye a tu hijo. Hijo, no menosprecies la enseñanza de tu padre y atiende, escucha la enseñanza de tu padre y no menosprecies
No reduzcas la instrucción de tu madre. En otras palabras, la mamá forma parte fundamental de la confirmación del mensaje divino al hijo. Pero hay dos caminos. Este camino de que la hija y el hijo dicen, no importa la mamá, el papá. No. Aquí el texto dice justamente mamá y papá alineados en una formación de un carácter de un hijo. Pero no hay cosa peor que el papá y la mamá estén desconectados de lo que quieren para su hijo o su hija. Papá dice A, mamá dice B. ¿Qué hace el hijo? C. Es como la triada hegeliana, ¿no? Tesis, antítesis, al hijo consiga su síntesis. Hermanos, la orientación familiar que demarca aquí Proverbios justamente consiste en que el hijo, la hija, se sostiene en la orientación del papá, en la instrucción del papá, la orientación de la mamá, que no se menosprecia. Queridos, ¿dónde están aprendiendo nuestros hijos la sabiduría que guía sus vidas? ¿Quién está formando realmente la manera de pensar, los valores, las decisiones de los hijos? Gloria a Dios porque tenemos la posibilidad de conseguir orientación en ciencia, en sabiduría, en arte, en filosofía, en las escuelas. Pero si tú crees que el carácter de tu hijo se va a formar en la escuela, tienes un problema filosófico y un problema espiritual. El carácter de tu hijo se va a formar en el hogar. Y si en el hogar no se predica el evangelio y menos tienes interés en llevarlos a la adoración a Dios, el culto dominical y en tu propia casa, estaremos formando vacíos en el futuro. Niños y niñas que tendrán, pero completamente oposición al evangelio. Porque obviamente recibieron una instrucción de ir domingo a las 11:30 a adorar a Dios. A las 13 horas, 13:30 se acababa ese servicio y recién una semana después volvieron a esa orientación espiritual en la iglesia. Esta instrucción de que habla Proverbios consiste en la vida diaria, cotidiana y constante. No consiste en el momento litúrgico, comunitario, eclesial. Es mucho más profundo que eso. Vivimos en un tiempo en que muchas voces compiten por el corazón de nuestros hijos. La cultura, las redes sociales, la educación secular, los amigos y los medios de comunicación hablan constantemente y ejercen influencia poderosa sobre la manera en que las personas forman sus vidas. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia, descubrimos que Dios estableció el lugar específico donde se debería recibir la instrucción. ¿Dónde era eso? La casa, el hogar. Es más, no solamente lo enfatices con la expresión verbal, ponlo en tu casa, en los dinteles de tus puertas, en las columnas de tu casa, en todas partes. Que el mensaje de Dios, que el evangelio aflore profundamente en tu casa, que sean invadidos por el evangelio. Por eso aquí dice el texto, no menosprecies la enseñanza de tu madre. Amplía esta escena familiar que había comenzado en el texto anterior. Papá, ahora mamá. Este principio se encuentra fundamentado en la antigüedad. Éxodo, Levítico, Deuteronomio, la ley de Dios enfatizó la idea de que mamá y papá orientaban en el hogar. La autoridad paternal fundamental, pero una madre completamente alineada y participando activamente en este proceso. Papás no dejando solamente a la mamá la responsabilidad de la orientación de casa. Esa versión antigua que decía que el papá es proveedor y la mamá orienta la casa, no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica consiste en que el papá forma el carácter de sus hijos con la mamá. La mamá no solamente, ni el papá no solamente. Papás tenemos tremenda responsabilidad, porque vaya que es difícil, pero con la ayuda de Dios sí que es posible. Por eso la Biblia nos muestra que el orden de autoridad no es una construcción humana, arbitraria, una expresión de sabiduría de Dios para preservar la vida. Pablo en Corintios 11:3 habla acerca justamente de esto, la importancia del padre instruyendo. Y la iglesia se somete a la enseñanza apostólica, los creyentes se someten a líderes espirituales, como Hebreos 13:17 lo enseña, y las esposas aman a sus maridos y se someten a ellos, como lo enseña Efesios 5. Y los hijos son llamados a obedecer a sus padres, como encontramos en Efesios 6 y Colosenses 3. Yo creo que esto es muy importante destacar. Porque esos varones que oyeron que tienen autoridad y oímos que tenemos autoridad en la casa, no solamente tenemos un aparente privilegio, tenemos una tremenda responsabilidad, porque
el amor a nuestros hijos y fundamentalmente a las esposas es como Cristo amó a la iglesia. Por tanto, ¿cómo se va a demostrar el amor con autoritarismo? Acuérdese usted, el Señor no llegó golpeando la mesa. El Señor no llegó infundiendo terror entre sus discípulos y apóstoles. El Señor llegó lavando pies. Ese es el tipo de autoridad que quiere el Señor de ti y de mí. Un amor servicial, un liderazgo servicial, donde tu esposa y tus hijos vean a Cristo Jesús y les sirvan y les sigan en esa señal de autoridad. Por eso, querido hermano, acá hay algo pero completamente fundamental. Cuando una sociedad abandona este tipo de formación familiar, las consecuencias aparecen y la Biblia resume esta realidad con palabras muy claras. Proverbios 29 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando la sabiduría de Dios deja de transmitirse en el hogar, el vacío se va a llenar constantemente por otras voces y serán otros los que influenciarán ese hogar. Al considerar entonces estas verdades, debemos preguntarnos nuevamente algo que toca directamente a nuestra realidad hoy. ¿Está nuestro hogar, nuestra casa, en nuestra cotidianidad, transmitiendo la sabiduría de Dios a la siguiente generación? ¿Están nuestros hijos aprendiendo la palabra de Dios dentro de nuestra casa? ¿O están recibiendo la mayor parte de la formación espiritual de otras voces fuera del hogar? Hermanos, la verdad de que este texto nos enseña es clara y profunda. La sabiduría que no se enseña en el hogar difícilmente se sostendrá en la vida. Y el tiempo es corto. Hermano, 10 años pasan volando. 10 años son un abrir y un cerrar de ojos cuando pasaron 15. Eso lo puedes decir sobre todo los que tienen más de 15 o 20 años aquí. 10 años pasan volando y no lo dimensionamos. Hace 10 años estábamos en una realidad y ahora ya pasaron 10 años más. 2026, 2016 fueron ayer. Y acá estamos. Y esos 10 años de formación de un niño tendrán consecuencias significativas el resto de sus vidas. Y si en tu casa esos 10, 15 o 20 años, lo único que escucharon de Dios es hay que ir a la iglesia, tenemos un problema. En tu iglesia de casa, en tu hogar iglesia, deben tus hijos conocer el Evangelio. Ahí es donde Dios quiere probar nuestro corazón. Este texto nos enseña que esa sabiduría parte en el hogar. Por eso va a resultar en un resultado muy hermoso. Y es que si se trabaja por eso, el resultado le pertenece al Señor. Vayan conmigo al versículo 9. Dice así: adorno de gracia serán sobre tu cabeza y collares alrededor de tu cuello. Adorno, collar, cabeza, cuello. Yo leía esto y ¿qué quiere decir todo esto? A simple vista esto es complejo, pero la sabiduría recibida se convierte en un honor que es visible. Adornos y collares saltan a la vista. No son cosas que están en el bolsillo guardadas ni en los cajones encerrados. El adorno en la cabeza, el collar en el cuello, es algo que es visible como algo dignificante y de honor. Por eso, ¿qué es lo que realmente va a adornar nuestra vida? Visiblemente a los ojos de los demás. ¿Qué es lo que da verdadero valor, dignidad, belleza a una persona delante de Dios y de los hombres? El Salmo 45, si usted lo recuerda, el año pasado predicamos justamente de los Salmos, y uno de ellos, el 45, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Refiriéndose a Jesús, la gracia se derramó sobre sus labios, sobre tus labios. En nuestro tiempo actual, nosotros solemos asociar el honor y la belleza con cosas externas. Éxito profesional, la posición social, la ropa, algodón, no es lo mismo que el poliéster, ¿cierto? O el lino, o la seda. Mientras mejor calidad y mejor marca, los marqueros sabrán, mejor todavía. Yo me acuerdo Cirilo y sus sandalias de hule. ¿Se acuerdan del CR Carrusel? Estaban todos los amigos con zapatos de cuero y el Cirilo con sandalias de hule. El señor Morales, ahí me acuerdo de la serie. Y en realidad a algunos les avergüenza el hecho de no tener lo que otros pueden ver a la vista de los ojos. Por eso aquí la apariencia, la riqueza, lo que está a la vista de los ojos, para algunos es lo más importante. Pero la verdad de las cosas es que eso no es lo más importante. ¿Es importante? Sí, claramente, no es lo mismo
no estar o sí estar ad hoc en el lugar donde estamos. Pero independiente de eso, eso no es lo más importante. El liderazgo eclesial o político no lo hace la corbata ni la chaqueta. Probablemente una distinción visible a los ojos de los demás es importante, pero el liderazgo no lo hace lo que es visible a la vista de los ojos. El liderazgo tiene que ver justamente con el carácter y con la formación. Tiene que ver con la instrucción. Por eso en nuestro tiempo solemos asociar esto a las cosas externas. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia, descubrimos que Dios tiene una perspectiva distinta respecto de esto. Para Él la verdadera belleza de una vida no se encuentra en lo que la persona posee, sino en la sabiduría que gobierna su corazón. La belleza de alguien tiene que ver con lo que está en su propio corazón. Visiblemente puede ser muy lindo o muy linda, muy bello o bella, pero si en lo profundo de su corazón hay fealdad, la belleza externa no significa mucho. Por eso aquí el Padre continúa esa exhortación con palabras que revelan una motivación. Todo lo que ha dicho anteriormente concluye en esta expresión. ¿Por qué? Literalmente al principio, el texto de la Reina Valera contemporánea lo hilvana de manera directa. Pero el texto original hace este nexo entre instrucción y corrección del versículo 8 con este versículo 9 diciendo ¿por qué? Acuérdense, instrucción, sabiduría, orientación, todo esto porque serán visibles delante de los demás. Lo leímos la semana pasada. La sabiduría es literalmente el conocimiento puesto en práctica. Deuteronomio 4, 5 y 6 lo leímos la semana pasada con detalle diciendo: guarda los mandamientos del Señor y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría delante de los ojos de los pueblos, los cuales dirán: pueblo sabio y entendido, nación inteligente, sabia es esta. Y lo vivió Salomón en muchas ocasiones y episodios de su historia, y uno en particular cuando la reina de Saba, un pueblo de África, una nación de África, vino a Jerusalén a conocer la sabiduría de este rey llamado Salomón. ¿Qué era la sabiduría de Salomón? El conocimiento de Dios puesto en práctica. Esa es la verdadera belleza, hermanos. La belleza del corazón, que es invisible a la vista de los ojos, resalta cuando hay obediencia al Señor. Dice aquí, serán adornos de gracia, el versículo 9, para tu cabeza y collares para tu cuello. Con estas palabras el Padre utiliza imágenes que eran conocidas. Esta palabra gracia comunica la idea de belleza literalmente en hebreo. Favor, atractivo, encanto. En otras palabras, la sabiduría produce una belleza visiblemente a la vista de los demás que hace que la vida de una persona sea agradable y honorable delante de Dios. Para ilustrar esto, presenta dos imágenes: corona o guirnalda sobre la cabeza. En la cultura antigua representaba un honor y dignidad. La cabeza es honor o dignidad. Y las coronas o guirnaldas las vemos fuertemente en el Nuevo Testamento. ¿Usted recuerda? Una perlita para mi corona. ¿Qué es? Cuando alguien lleva a otro a Cristo y dice que me gané una perlita para mi corona. ¿Oyó eso alguna vez usted o no? Sí. Es un lenguaje maravilloso, lindo, pero bajemos un poquito del pony sobre eso. ¿En qué consiste justamente las coronas de las perlitas de la corona? Primero, eso no está en la Biblia, eso es un dicho muy común, ya no está en la Escritura. Y lo segundo es que si hay algo honroso sobre nuestras cabezas, es que toda la multitud que dice Apocalipsis que se rinde delante del Señor, y entre ellos los 24 ancianos, no es un arrojar con dureza ni con hostilidad, sino que dejan todos ellos sus coronas a los pies del Señor. En otras palabras, se traduce esto en un lenguaje ya no tan metafórico, en un lenguaje muy comprensible. Nada de lo que los apóstoles y profetas hicieron, nada de lo que cualquiera de nosotros puede hacer, es señal de un honor que sobrepase el honor de Dios. Y nuestras coronas, ese adorno sobre nuestras cabezas, serán presentados delante del Señor, y ese día estaremos con rodillas dobladas con una multitud de gente incontable, algunos que tú ya has visto como algunos que nunca viste en tu vida, vestidos con vestiduras blancas, reconociendo al Señor y Salvador. Esa corona
esa guirnalda sobre la cabeza que aquí nos expresa, juntamente es aquello que se ve, que es visible a la vista de los ojos como una señal de adorno, como una señal de sabiduría. Es un honor delante del Señor. Esta imagen segunda que aparece aquí es ese collar alrededor del cuello. Esta imagen aparece varias veces para describir algo que acompaña constantemente a la persona. El collar simboliza orientación, protección y guía permanente. Dice Proverbios 3, un poquito más adelante, átalos a tu cuello, átalos a tu cuello. En el cuello tenemos una representación también honrosa y de dignidad. Aquí esta idea es importante, enseña que en el hogar se transmite, se manifiesta una orientación cerca del corazón y que acompañe al hijo durante el resto de su vida. Así como un collar permanece visible, la sabiduría debe permanecer presente en la mente y en el corazón. Queridos hermanos, esto puede ser atendido o puede ser desatendido. Podemos seguir viviendo como vivimos, o podemos decir, Señor, necesito sabiduría que viene de ti. Debemos volver a preguntarnos entonces, ¿qué es lo que realmente está adornando nuestra vida hoy? ¿Está la sabiduría de Dios formando el carácter y nuestras decisiones? ¿O estamos buscando nuestro valor, nuestra identidad en cosas externas que tarde o temprano van a desaparecer? ¿Está representando nuestra belleza aquella marca de ropa con que nos vestimos? ¿Cuán lindos nos vemos desde el punto de vista de lo estético? ¿O está adornando tu corazón esa belleza que es invisible a la vista de los hombres, pero que sí es grata a los ojos de Dios? Hermanos, ninguno de nosotros puede leer el corazón de nadie ni la mente de nadie, pero Dios sí te conoce, mejor que tú mismo. Samuel estuvo a punto de ungir a los hermanos mayores de David, pero Dios cada vez respondió frente a esa intuición. Yo no veo lo que los ojos de los hombres ven, yo veo el corazón. Y el Dios que ve tu corazón quiere adornarlo, no solamente tu cabeza y tu cuello, que es un señal de honor, de honra, quiere honrar tu vida con la honra que tú le das a Él. Por eso, ¿qué voces nos están formando, hermanos? ¿Qué voces están formando la familia de nuestras vidas hoy? Cuando llegamos al final de este texto, descubrimos algo hermoso. El Padre que habla en estos versículos no está entregando reglas, no está imponiendo una lista de obligaciones. Hijo, acuérdate de A, B, C, D y E. Y establece una lista de criterios o una pauta de corrección para ver si tú has cumplido con todo esto que has vivido. No. Lo que está diciendo es algo mucho más profundo. Está formando el corazón de un hijo. Él sabe que la vida de su hijo va a estar llena de dificultades, llena de opresión. Muchas veces las voces que vendrán van a engañar, van a confundir y van a alejar a las personas de Dios. Es probable que tú hayas visto de esas señales alrededor de ti. Probablemente tus propios hijos se han apartado del Señor. O tú has visto que hijos de hermanos amados en la fe se han apartado del Señor. Por eso aquí el Padre, a través del lenguaje divino, Dios hablándonos, levanta una voz con exhortación. Hijo, escucha. Hija, hijo de dulce refugio, incluyéndome a mí, hijo de Dios, escucha. Pon atención. Escucha antes de salir al mundo y enfrentarte a las presiones del mundo. Escucha antes de tomar decisiones que marcarán el rumbo de tu vida. Escucha la sabiduría de Dios que ha puesto en tu hogar, porque esa sabiduría no es una carga, es un regalo que va a protegerte. Querido, el padre y la madre que quiere a su hijo, el padre y la madre que aman a sus hijos, debe comprender que la instrucción que recibe hoy se convertirá en lo que es precioso el día de mañana. Esa sabiduría será para él como una corona de gracia sobre su cabeza, o también puede significar una carga para el resto de su vida. El mayor legado que los papás pueden dejar a sus hijos es la sabiduría de Dios. Yo era muy niño, no acostumbro a dar ilustraciones personales, pero hay una que yo recuerdo muy bien porque lo oí de su propia boca. Y mi papá, que ha estado enfermo este tiempo, no lo han visto por acá,
a mis 8 años compré una cámara de filmación. Entonces era el camarógrafo de la familia. Y a la reunión que había estaba la cámara y nos grababa todo. Hay muchos videos ya se perdieron, pero mi abuelita Margarita, una mujer de fe, una mujer del Señor, el papá la grabó en una de las últimas 11 familiares, lindo tiempo con ellos, y decía así, nunca se me olvidó: nosotros no tenemos un legado económico que dejar a los hijos, no tenemos una herencia grande que dejarle a los nietos. Era muy amorosa, yo aún recuerdo su voz, una voz de mucho amor. Una cosa que sí decía la abuelita: nosotros les queremos dejar el Evangelio, queremos que sigan a Jesús. Indiferente de las expresiones evangélicas de fe, hay unos familiares más efusivos en su fe, hay otros que somos más presbiterianos. Independiente de eso, claro que se cumplió el deseo de la abuelita. Me acuerdo en mi infancia haberla ido a buscar varias veces a las Dorcas, y era una predicadora del Evangelio, y con todas sus enfermedades servía al Señor, y se la llevó muy joven, 66 años tenía mi abuelita. Pero nunca se me olvidó que la única herencia que le puedo dejar a mis hijos es el Evangelio. Yo tenía 9 años, 10 años. ¿Podrás decirle eso a tus hijos? Probablemente no sea la única herencia. Estás trabajando para dejarle algo más. Pero si tú piensas que las propiedades son una verdadera herencia, estás equivocado. Si tú piensas que los recursos que están en tu cuenta corriente son la herencia para tu hijo, estás equivocado. Mis hijos son chiquititos, 4 y 5 años, les muestro los libros y dicen: chiquillos, esa es su herencia. Tengo hartos libros acá. Esa es su herencia, Tomás y Lucas. Si pienso que esa es su herencia, en la realidad estoy completamente equivocado. ¿Cuál es la herencia que le estás dejando a tu hijo? ¿Recibe la instrucción de tu padre? ¿Recibe la orientación? ¿No menosprecies la orientación de la mamá? ¿Estás dejando como herencia el Evangelio? ¿Estás dejando como herencia a Jesucristo en tu familia? Hermano, la noticia buena para nosotros del Evangelio es que Dios no solamente nos llama a vivir con sabiduría, también nos da una fuente de perfecta sabiduría. Porque cuando un hogar aprende a escuchar la sabiduría del Señor, ese hogar se conforma en algo profundamente precioso, maravilloso. Se convierte en el lugar donde la gracia adorna la vida, donde la verdad guía las decisiones y donde la sabiduría va a proteger el corazón. Así, generación tras generación. Probablemente usted sea segunda, tercera generación de cristianos o primera. Hace poco le dijo que sí al Señor. No sabemos qué generación de evangélico es usted o de cristiano presbiteriano es usted, pero lo que sabemos sí es que si le dijiste sí al Señor, que tus hijos y que tus nietos sigan a Jesús. Dios continúe formando un pueblo que camina en su temor hasta que Él venga y que puedas ver a tus hijos y a tus nietos amando al Señor. Que ese sea tu mejor regalo. Que independiente de la profesión, independiente de los recursos que tenga tu hijo o tu hija, que el mejor regalo es que sueñen con el reino de Dios, que su lenguaje sea del reino de Dios, que ellos amen al Señor profundamente. Por eso quisiera terminar con esta última pregunta a cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Estamos escuchando hoy la sabiduría de Dios? ¿Estamos escuchando hoy la sabiduría de Dios que Él quiere formar en nuestra vida y en nuestra familia? Que el Señor nos ayude a que esa pregunta sea afirmativa. Y si no hemos sido tan constantes con eso, que desde ahora seamos constantes. Oremos al Señor.